Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal y sean todos bienvenidos a un vídeo científico aquí en Yo Hablo Fútbol. ¿Y por qué digo científico? Bueno, porque vamos a estar haciendo muchos cálculos matemáticos, vamos a hablar mucho de números. Hoy aquí les tengo una serie de infografías preparadas para que no se compliquen. Quiero demostrarles que la Bota de Oro 2020, cuando falta todavía un tercio, poquito menos de un tercio de la temporada, podría estar decidida en un 90% de las posibilidades. Así que desde ya podríamos decir que tenemos nueva Bota de Oro en Europa. Sí, no te sorprendas. Sé que queda muchísima temporada, sé que los rivales son futbolistas de máximo nivel, pero les voy a demostrar aquí por qué creo que Ciro Immobile será el nuevo líder goleador de Europa, el máximo artillero del viejo continente. No te vayas, si no lo has hecho todavía, suscríbete, te invito a suscribirte, te invito a activar la campanita, te invito a darle like a este video y a dejar el primer comentario debajo. Si eres nuevo, déjamelo. Daguito, soy nuevo suscriptor y te voy a estar saludando. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es ver cómo marcha la lista, cómo anda la carrera por la Bota de Oro hoy, actualizado 3 de marzo. Tenemos en primer lugar a Ciro Immobile, tiene 27 goles, 54 puntos, ya saben que la Serie A multiplica por 2. Y le restan 12 partidos con la Lazio, de ellos 5 en casa. Vamos a suponer que los partidos en casa tienen más probabilidades todos los goleadores de marcar. Por eso hablo de cuántos partidos tienen de local. 5 partidos de local, pero partidos fuera tienen al Lecce, al Torino y al Hellas Verona. Son partidos asequibles también para que Ciro Immobile pueda marcar. Tiene 8 partidos de los 12 que podría perfectamente ser encuentros favorables para que el delantero italiano marque. Luego tenemos a Robert Lewandowski, tiene 25 goles en la Bundesliga, multiplica por 2, tiene 50 puntos, pero se lesionó frente al Chelsea 4 semanas en la Champions. Ya cumplió la primera semana contra el Hoffenheim, se lo perdió y luego, según dice la propia Bundesliga, se los estoy poniendo aquí, se perdería 3 jornadas más y se espera que vuelva para el partido frente al Borussia Dortmund en la jornada 28. Contando con esa jornada 28, entonces le quedaría 7 jornadas a Lewandowski para poder marcar y ganar la Bota de Oro. Recuerden encima que la Bundesliga tiene 34 jornadas. Desde que se implantó este trofeo Bota de Oro, no hay ningún jugador de la Bundesliga que lo haya ganado, porque es muy difícil jugar 4 partidos menos y ganar este trofeo cuando los demás juegan 38 jornadas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Seguimos. El tercero es Erling Haaland. Con Erling Haaland pasa algo curioso. Él tiene 25 goles en la temporada europea liguera. Tiene 16 goles que le cuentan por 1.5 en el Salzburgo y tiene 9 goles que le cuentan por 2.0. En total tiene 42 puntos. Y para que se hagan una idea o para que lleven la cuenta mejor, es como si tuviera 21 goles top de la liga top. Es decir, él tiene 25, pero para que no se enreden con el 1.5, con el 2, yo les aconsejo que sigan. Erling Haaland tiene para la Bota de Oro 21 goles válidos, que valen por 2.0. Así que es lo mismo que tiene Cristiano Ronaldo y lo mismo que tiene Timo Werner, como van a ver a continuación. Cristiano Ronaldo, como dije, tiene 21 goles, tiene 42 puntos, lo están viendo. Y le restan 13 partidos porque le suspendieron. Están suspendiendo muchos partidos por el coronavirus en la Serie A. Y por tanto tiene un partido de más que todos los que están en esta lista. Le falta un partido. Pero esos 13 partidos van a estar complicados. Tienen Atalanta, tienen Milan, tienen Inter, tiene Roma. Y además Cristiano Ronaldo está descansando. Cada 4 o 5 jornadas descansa algún partido con vista a la Champions. Si ellos pasan, que es muy probable pasen frente al Lyon en las siguientes semanas, Cristiano Ronaldo va a descansar 1 o 2 jornadas de esas 13 que le quedan. Así que por ahí hay que tener en cuenta ese detalle del descanso. Luego tenemos a Timo Werner. Tiene 21 goles, 42 puntos y le restan 10 jornadas. A continuación está Lionel Messi. Tiene 18 goles, 36 puntos y le restan 12 partidos. 6 de esos 12 partidos tiene 6 partidos en el Camp Nou, pero ojo, reciben al Atlético y reciben también al Athletic Club de Bilbao en esos 6 partidos en el Camp Nou que tiene el Barcelona. Y luego
terminamos esta lista con Kylian Mbappé, que tiene 18 goles, 36 puntos igual, y le restan 11 partidos en la primera división francesa. Lo que pasa con Mbappé es que no tira los penales y además tiene mucha competencia por el gol. Tiene a Icardi, tiene a Neymar, tiene a Di María, tiene a Cavani cuando entra. Es decir, a Mbappé no lo veo. Sería un rival espectacular para Ciro Immobile, a pesar de llevarle esa cantidad de goles el italiano al francés, pero Mbappé no tira los penales y además, como dije, tiene otros rivales para hacer gol ahí en el PSG. Perfecto, vista la lista que se la estoy poniendo ahora completa aquí, vamos a demostrar por qué creo que Ciro Immobile no tiene rival para ganar la Bota de Oro 2020. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, y es, te saco la infografía ahora mismo, es decir que la media goleadora de Immobile durante lo que va de temporada es un gol por partido. Un gol por partido, matemáticamente. Pues bien, vamos a rebajar intencionalmente esta media goleadora, es de 1 por 1 hasta hoy. Vamos a rebajarla intencionalmente a la mitad. Vamos a ponerla en 0.5 goles por partido. Si multiplica 0.5 por los 12 partidos que le quedan, él terminaría la Serie A con 33 goles en 38 encuentros. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuáles creo yo que van a ser sus principales rivales? Bueno, Robert Lewandowski, como está lesionado, no lo voy a contar. Lo tiene muy difícil el delantero polaco. Encima ya dije que la Bundesliga tiene 34 jornadas y encima se va a perder, o sea, ya se perdió, se va a perder 3 partidos más, por lo que el delantero del Bayern de Múnich para mí, no cuenta ya en la carrera por la Bota de Oro. Tendría que hacer un espectacular cierre de temporada en el campeonato alemán para poder alcanzar a Immobile, que durante estas 4 semanas seguramente va a marcar y va a seguir separándose del polaco. ¿Cuáles son los otros dos que yo veo como máximos rivales? Bueno, los dos de siempre. Voy a compararlo con Lionel Messi, que es capaz de meterte 4 goles en un partido en el Camp Nou y acercarse en 2 partidos. Y por Cristiano Ronaldo, que realmente es su competencia para el Capo Cañoneri en Italia, tiene 21 goles. Pues bien, con Lionel Messi vamos a hacerle los cálculos. Lionel Messi viene teniendo una media goleadora de 0.7, 0.8 por partido. Vamos a ponerle 0.7 goles por partido en la liga para Lionel Messi. Vamos entonces a aumentar, vamos a aumentar intencionalmente esa media goleadora de Messi al 1 por 1, un gol por cada un partido para los que restan, para los 12 encuentros que le restan. Vamos a suponer que va a meter 12 goles en los 12 encuentros que vienen de liga. Es decir, no es su media goleadora hasta hoy, pero se la vamos a aumentar intencionalmente para que vean la comparación. Si le aumentamos esa media al 1 por 1, terminaría con 30 goles en 38 partidos. Recuerdan que Ciro Immobile le rebajamos la media a la mitad, bruscamente a la mitad, y así todo, Ciro Immobile terminaría con 33 goles y Messi, subiéndosela al 1 por 1, terminaría con 30 goles. Por tanto, Lionel Messi tendría que hacer un cierre de temporada, pero bueno, bestial completamente para poder cerrar y alcanzar a Immobile. Mientras que Cristiano Ronaldo tiene una media goleadora del 1 por 1 también. Cristiano Ronaldo ha metido un gol por un partido, 21 anotaciones en 21 partidos en lo que va de la serie, lo que significa que si mantiene este ritmo, y obviando los descansos, terminaría con 34 goles en 38 partidos. Yo dudo que Cristiano Ronaldo pueda mantener este ritmo, porque de hecho está al borde del récord de Batistuta. Por tanto, un récord no va a implantarlo si viene toda la historia de ser 11 partidos consecutivos marcando. No creo que ese récord se siga extendiendo mucho más allá de 12. Por tanto, tendrá que fallar en alguno de ellos. Además, otra vez repito, Cristiano Ronaldo está descansando, ha descansado, y yo supongo que descanse si siguen en la Champions League, sobre todo. Yo supongo que se pierda algún que otro partido en estos 13 que le resta hasta final de temporada en la Serie A. Terminaría con 34 goles. Es verdad que le pasaría a los 33 de Ciro Immobile, pero basta con subir a 0.6 la media goleadora de Ciro Immobile para que el italiano ya termine con 35 goles, 34 y tanto, por tanto 35 goles, porque los goles no se dividen a la mitad, esto es matemática, pero los goles son goles. Por tanto, subiéndole solo un puntico
a 0.6 a Immobile, terminaría con 35 goles por lo que el portugués no lograría alcanzarlo. Recuerden otra vez, y se lo estoy poniendo aquí de nuevo, que Ciro Immobile tiene una media goleadora durante toda la temporada de 1 por 1 y nosotros lo hemos rebajado para presuponer que ese ritmo no va a seguir, pero lo hemos rebajado bruscamente, muy bruscamente lo rebajamos a la mitad. Basta con rebajarlo 3 puntos o 4 para que ya matemáticamente sea casi imposible que sea alcanzado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Hay otros nombres que podrían decirme, por ejemplo Timo Werner, pero el Red Bull Leipzig es un equipo que, si bien está luchando por la Bundesliga, y Timo Werner ha tenido una temporada espectacular, no creo que logre sobrepasar los 30 goles del delantero alemán esta temporada en Alemania. Otro que podría ser sería Erling Haaland, pero le pasa lo mismo. Recuerden, juegan 34 jornadas, mientras que Immobile, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juegan 38. El otro que podríamos valorar sería Kylian Mbappé, pero ya les dije que no tira penales y que además tiene mucha competencia por el gol en el Paris Saint-Germain. Así que demostrado queda, por lo menos matemáticamente a nivel de probabilidades, porque hemos rebajado a Ciro Immobile y hemos subido a Lionel Messi y hemos dejado a Cristiano Ronaldo en su media goleadora, y así todos no van a poder alcanzar según los números al italiano. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Ciro Immobile va a ser la nueva Bota de Oro 2020? Para mí absolutamente se lo merecería. Sería un premio para un delantero que, bueno, ya cuando se acerca a los 30 años ha tenido unas temporadas bestiales con el Lazio hace unos años para acá en la Serie A, y además el Lazio ahora mismo en este momento que estoy grabando el video, después que le suspendieron el partido de la Juventus, está primer lugar del campeonato italiano, que es una auténtica locura, y muchísima de la culpa la tiene Ciro Immobile. Quiero sus comentarios, ¿qué le pareció? ¿Qué creen? Ustedes que son los que saben, me van a decir allá abajo para ustedes quién es el gran favorito para ganar la Bota de Oro 2020. Yo me voy despidiendo. Recuerden, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram como Yo Hablo Fútbol y como Daguito Valdés. Suscríbanse si no lo han hecho. Si llegaste hasta aquí, te agradezco el tiempo frente a tu teléfono. Mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.